No quiere. Bueno, muy bien, amigo. Retomamos la conversa. Estabas hablando de las virtudes y del otro lado que puede tener una virtud. Y quedamos en la generosidad. Una virtud como la generosidad, por ejemplo, que reconocida como tal, tiene un Claro, lado que parece que quisiste desarrollar y se cortó. claro. Él, él, es un ejemplo la generosidad, porque en realidad Mm, todas las virtudes, cuando no son genuinas, y mira lo que estoy diciendo, genuinas, es porque están influidas por algún miedo. Entonces, el miedo a no ser querido o querida mm, lleva a una estrategia de esa tipología de personalidad, que es la número dos, a intentar conectarse con las personas, pero a través de regalar o de dar. claro. Entonces, visto desde fuera, desde la sociedad, esas personas son hiper generosas, pero en realidad están mendigando amor. Claro. Ahora, esto es un poco patético, porque cuando se lo dices a un paciente que es genetipo 2 y, oye, tú estás mendigando amor, te dicen como se sienten muy ofendidos porque ellos creen que genuinamente son generosos, ¿ya? Porque Claro. no descubren, porque aún no han descubierto el miedo que hay detrás. Mm, Cuando se evidencia la existencia de ese miedo, la persona empieza a ser generosa genuinamente, ¿ya? claro. No como consecuencia de un miedo, sino como consecuencia del amor. Y ahí tenemos las Ujú, dos polaridades, miedo y amor. correcto. Muy bien, aclarado eso, me gustaría que le entráramos al tema que me han pedido que abordes, porque mucha gente no se siente tan familiarizada con el concepto de eneagrama. Yo lo leí hace tiempo atrás con Claudio Naranjo, Oscar Ichazo, el grupo Arica. Todo eso me enteré hace años y busqué y leí cosas, pero hay personas que no están familiarizadas con esto y sería bueno que lo explicaras para que entendieran o se pudieran interiorizar de qué se trata. Mira, yo le voy a dar algunas pistas para que la gente investigue, porque en realidad eh, los talleres que yo hago de enneagrama duran 9 meses, ¿ya? Un tipo, una tipología por mes. Eh, es que es mucho tema y lo fantástico del enneagrama es que siempre se puede profundizar en algo nuevo, ¿ya? ¿Correcto? Cuando uno empieza a ver la realidad, y mira lo que te voy a decir, como que fuéramos los seres humanos, fuéramos 9 especies diferentes que estamos conviviendo en el mismo planeta. Entonces uno dice, bueno, ya que somos 9 especies, que tenemos un parecido biológico, que pareciera que somos iguales, no somos iguales, somos 9 tipologías de humanos Claro. que convivimos y que no, mientras no aprendamos lo que yo llamo el translator, ¿ah? Sí, A traducir traducir. Mm, lo que uno de una tipología a otra, va a haber mucha incomprensión entre los humanos. Yo cuando entiendo cómo es una tipología que no es la mía, entonces se me abre un camino de tolerancia, de aceptación, de diálogo. Si no, yo lo califico en el casillero de los diferentes, no tienen la razón, tan equivocados, etcétera, etcétera, se transforman en enemigos míos en vez de enemigos, amigos. claro, claro. ¿Ya? Adversarios. Entonces, por eso es que yo valoro tanto el enneagrama, porque más allá de la clasificación eh, que siempre a la gente le gusta, a ver qué número soy yo, o qué signo del zodíaco soy yo, etcétera, toda esa curiosidad morbosa dura un ratito nomás. Lo importante es cómo esta herramienta me va a permitir a mí evolucionar como ser humano, y no solo individualmente, sino a nivel social también y colectivo. Entonces, ¿qué Autoconocimiento. pasa? El eneagrama, mira, voy a intentar hacer un resumen. El eneagrama ECO, que es el eneagrama que yo creé en el 2014,
no, no es un eneagrama diferente a todos los que anteriormente han escrito sobre él. Ujú. Es un complemento, ¿ok? Pero ¿por qué la necesidad de ponerle eco y ponerle un nuevo nombre para diferenciarlo de los anteriores? Porque sí hay una diferencia, a mi juicio, me puedo equivocar, pero esencial. Yo me puse a investigar aquello que todos los demás libros de enneagrama que yo había leído en mi vida afirmaban que no era posible eh, deducir de la tipología de personalidad cuál era el origen de esa personalidad. Entonces yo me puse a investigar, hice más de 5.000 casos de casuística e hice un camino inverso, determinando la tipología de personalidad de mis alumnos, que fueron mis conejillos de India. Ujú. Eh, yo reconstruí sus vidas hasta llegar al dolor basal, que era mi hipótesis inicial. ¿Ah? Esto se tiene que originar. La personalidad, que significa máscara, Ujú. y por lo tanto no es la esencia de una persona, sino que es algo que surgió después de algo. Y ese algo, mi hipótesis fue un dolor tan fuerte como un tsunami para un niño pequeño entre 0 y 5 años, que marcó su vida para siempre, Ujú. ¿ya? Y de ahí se originó entonces el modelo ECO, que son 6 pasos que describen el dolor basal. Ese dolor basal generó un miedo basal, de eso ya hemos hablado, Sí, para que no se vuelva a repetir. Luego viene, en este modelo, viene un mandato, sí. que es una orden interna inconsciente, que yo me doy para poder enfrentar la vida sin sufrir. De ahí surge de ese mandato una expectativa de lograr una recompensa en la vida por ese dolor sufrido, y de esa expectativa surge una estrategia para alcanzar ese objetivo. Como Correcto, consecuencia de esos 5 pasos, las acciones de esa persona se transforman en unas acciones recurrentes y fácilmente identificables por los demás seres vivos. Es decir, es la punta del iceberg. Todo lo demás está debajo del agua. correcto, ¿Ya? correcto. Entonces, Bueno, esos seis pero pasos, para llegar a estos 9, hubo gente que estudió cosas, que recopiló, que observó y se fue dando cuenta que habían eh, cosas comunes en los distintos comportamientos humanos claro, para poder agruparlos, para poder ensayar una descripción de la experiencia humana o de la naturaleza humana, ¿no? tal cual. Exacto. Entonces, ¿pero por qué explicaba esto primero, lo del eneagrama eco, para, para pasar rápido por eso como Sí, concepto y responder a la pregunta que tú me estás haciendo? sí. ¿Ya? Entonces, el eneagrama eco, al saber el origen de la personalidad y del ego, Mm. se transforma automáticamente en una herramienta terapéutica. Y es lo que yo aplico en las consultas y en los talleres. ¿Ya? O sea, tú le diste una funcionalidad terapéutica al eneagrama a través del eneagrama eco. Claro, fue consecuencia de la investigación que, si yo sé el origen o la causa del dolor y el sufrimiento de un ser humano, entonces tengo una especie de llave maestra. Mm, Entonces, una persona que ha sufrido de dolor basal del abuso, yo no mm, necesito preguntarle, hacer 18 sesiones para saber cuál fue su pasado, su historia. Si mm, yo puedo entrar
si quiero, con delicadeza en la primera sesión y decirle, hablemos sobre el abuso. Y claro, el abuso puede ser de autoridad, psicológico, sexual. Está lo sí, mismo. El abuso es en esa persona el motor que lo llevó a tener el miedo basal a que los demás no se aprovechen de ello, de ese sí, abuso. sí, Para que no se aprovechen, tuvieron que esas personas hacerse un mandato de ser muy fuertes en la vida. sí, ¿Ya? correcto. Jaime, en forma sintética, ¿el eneagrama es el diagnóstico y el eneagrama eco es el tratamiento? Eh, no, ¿No? no diría, no lo clasificaría así. Yo diría que el eneagrama en general es una descripción maravillosa, impecable sobre las 9 tipologías de personalidad y esa descripción tiene una antigüedad, algunos dicen de 2500 años, Eso he leído, de que Mesopotamia. luego, a principios del siglo XX, Ujú, Gurdjieff lo sacó de las sombras, esto porque era un pensamiento muy oculto, en el sentido de que el saber de todo esto en malas manos se puede usar para manipular mucho a las personas. ujú. Entonces, Gurdjieff lo sacó a un círculo de intelectuales en París y fue la primera vez que se conoce a nivel un poquito menos oculto, ¿ya? Gurdjieff era un filósofo ruso, ¿no? ¿O no? Ruso. ¿M? Ya. Y Filósofo, Gurdjieff y Ouspensky, bueno, son todo un tema porque ellos no solo aplican el enneagrama, sino que aplican la teoría de los 9 pasos, que ya, son en todos los procesos humanos hay 9 steps, pasos, ya, ¿ya? correcto. Bueno, Sí, entonces recién en 1960, Oscar Ichazo, un boliviano brillante, sí, sí, diseñó esto que estamos viendo en pantalla, correcto. ¿ya? Una especie de corona, una especie Que de son cristal. 9, las 9 tipologías, en que ninguna de ellas es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Mm, Y tomó la tradición del eneagrama clásico de identificar a la tipología de personalidad por el lado oscuro que tenemos todos los seres humanos, no por el lado de las virtudes que hablábamos en la sesión anterior, ¿ya? mm, sí, Sino por el lado oscuro, por nuestras pasiones, le llamaron, ¿m? Nuestras ya, pasiones. Y le hicieron de alguna manera calzar los pecados capitales con estos números. Pero a mí no ya. me gusta mucho esa clasificación porque tiene algunos, a mi juicio, unos Sí. errores, Ujú, ¿ya? Porque donde no le cupieron el pecado capital, metieron una emoción, ¿no? ya, En fin, ese es otro tema que está escrito en mi libro, el por qué creo que esa era una clasificación, eh, una nominación errónea. El ya. contenido, fantástico. Yo le recomiendo a la gente, los que quieren profundizar, porque esto es un gran tema. Mira, mira este librito gordo, Ah, sí, lo ubico. ¿ya? Sí, Este es un libro maravilloso. sí. Aquí está descrito todo, 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 salvo el eneagrama eco. Ujú, ¿Ok? Bueno, este es un libro buenísimo que escribió Rishi Hudson para los más estudiosos. Luego hay otro libro que a mí me gusta mucho, que es más práctico, que es el de la Helen Palmer, ya, ¿ya? Helen correcto. Palmer, el Eneagrama, Ujú, ¿ya? Y hay otro libro que escribió, un libro más pequeño, que escribió David Daniels, que yo lo conocí en un congreso de Eneagrama en Miami en 2011, un tipo humanamente un 10, y escribió este libro que tiene prólogo de la Helen Palmer, ya, que se llama El Eneagrama Esencial, ¿ya? perfecto. Oye, a todo esto tú eres certificado en este tema, porque yo me he fijado que en tu currículum Sí,
aparece una especie de sello, una especie de certificación, ¿no? Sí, claro. Mira, este es mi libro. La Claro, certificación está ahí, ¿ves? Donde dice ese, ahí prueba. mismo, ese es donde lo vi yo. Ya. Y ahí Claro, o está. sea, eh, Ahí eso, hay estoy, una organización mundial de esto. sí, ahí estoy un poquito más joven, ¿ves? Bueno, Eh, entonces, esos tres libros para los estudiosos. Ahora, yo no repetí en mi libro todo lo que dicen esos libros, porque sería latero y redundante. Entonces, yo sí los cito y los agradezco, pero aquí avanzo sobre el tema del dolor basal, fundamentalmente, claro, y las consecuencias de eso, y me meto en otros temas. ¿Mm? sí, 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 claro. Bien, entonces, eh, en todos esos libros vas a encontrar clasificaciones, nominaciones de qué es, cómo se caracteriza cada uno de estos eneatipos. E incluso en internet hay tests unos terribles de 180 preguntas. En el libro verde que mostraste viene un test. Claro, viene Sí, un test, en todos lados hay. Lo que pasa es sí, que, dado que una persona no es 100% de un eneatipo, porque tenemos un porcentaje, un componente de todos los demás también. También se han hecho investigación. Acá en Argentina se hizo una investigación y le llamaron las energías, ¿ah? Que es un método de investigación que, por ejemplo, a mí me daba eh, mi eneatipo principal, el secundario, el terciario, ¿m? Y finalmente la energía de qué eneatipo es la que menos tengo yo. ya, ¿Ya? claro. ¿Ya? Entonces me da un mapa más Mm, completo de lo que yo soy. Entonces, cuando dicen, no, yo soy eneatipo, por ejemplo, 7, resulta que a lo mejor José Miguel es 7, pero su segundo nivel es 2, el eneatipo 2 por lo mm. generoso que es. Y a lo mejor después eh, dado su pasado de Opus Dei, a lo mejor es fundamentalista y es uno. Te estoy bromeando, ¿ya? Dale nomás. Entonces tú serías un 721, Claro, casi como el fuselaje de un avión, ¿entiendes? claro, 7-21. Un 721, lo cual te hace diferente de un 754, que sería otro eneatipo 7 que tendría Claro, la esencia en el 7, pero que la gente diría, oye, pero si son diferentes. sí, po. Sí, son diferentes en los matices, pero en lo esencial, en la Mm, estrategia, eh, los 7 son 7 siempre, ¿ya? mm. Entonces, dentro de este gráfico, si tú te fijas, hay una serie de rayitas y cada Claro, número tiene una rayita, tiene dos rayitas. Una, una relación, aquí no están dibujadas como flechas, pero se comunican. si fueran flechas, por ejemplo, el número 7 le llega una flecha desde el eneatipo 5 y le Ya, sale una flecha desde el eneatipo 7 en dirección al uno. algo, ¿Ya? claro, Entonces, eso tiene nombre de acuerdo a los eneagramistas tradicionales. Yo he cambiado un poco eso, pero no lo he contradicho, sino que lo he integrado con otras cosas. sí, Entonces, el 5 integra al 7 y el 7 se desintegra en el uno. ya, Así le llaman los otros eneagramistas, ya, colegas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en términos evolutivos, si yo soy un 7 y estoy descentrado de mí mismo, voy a tender a comportarme como un uno, claro, con el lado oscuro del uno, el ya, perfeccionismo, la tosudez, la rigidez, etcétera. En claro, cambio,
si estoy enriquecido, tranquilo, estoy en paz, en armonía, el 5 me va a aportar a mí esa capacidad contemplativa, Mm, lo que se llama alegría extática, porque el sí, 7 tiene mucha alegría, pero la alegría extática es aquella alegría tranquila, no la de la discoteca, claro. ¿ah? O de estar arriba de la pelota, sino que es la alegría de poder emocionarse mirando un paisaje durante media hora y llorar de emoción. ¿Me entiendes? La alegría del silencio. Claro, que eso requiere un nivel evolutivo para todos los eneatipos 7 que son hiperkinéticos. ¿Me entiendes? Claro, te entiendo. Bueno, entonces es tan amplio este tema que pregúntame mejor porque No, si yo te canalicé la pregunta que me hizo alguien que nos sigue, que es suscriptor del programa y que nos ve y qué sé yo, y me hizo esa pregunta hace poco que me topé con él. Entonces me dijo, mira, yo no, me interesa todo lo que hablan, me provoca todo, pero no tengo idea de eso que hablan del eneagrama. Yo le dije, búscalo, pero igual le voy a decir a Jaime que haga algún tipo de claro, referencia para que quede grabado y tú lo puedas ver y todo. Ahora, eso es lo que yo entiendo que tú dices, es que, bueno, es una tipología humana, es un estudio tipológico humano donde uno puede entrarle para conocerse a sí mismo, que es una tarea y un trabajo muy positivo. claro, Eh, Tener mayor autoconocimiento y autoconciencia y saber lo que le está ocurriendo en uno y conocer esos dolores basales, esos miedos basales y esas profecías autocumplidas, esa especie de direccionalidad que uno tiene porque la ha ido cultivando en su propia creencia, ¿no? exacto. Entonces, a mí me parece que es un instrumento, una herramienta muy útil para ese camino de autoconocimiento. O sea, yo lo tengo clarísimo, pero como me lo plantearon, por eso te lo hice llegar a ti como una pregunta, como una duda, para aclararle un poco Sí, el, estoy el buscando, concepto. mientras tú me hablas, un gráfico. Espérate. Uf, Y además yo sé que es tu herramienta de consulta, tú eres claro, eneagramólogo, está bueno ese título. pero terapéutico, Y que claro, también hace que la cosa no solo quede en una descripción y en un conocimiento teórico, sino que se aplique y lo aplique cada persona y lo vea cada persona y tome las acciones que correspondan para caminar hacia un estado de bienestar y no claro, quedarse pegado lo que hablábamos al principio, en su adicción. ¿Cierto? La exacto, adicción a la generosidad de un 7 que puede estar interpretada como la adicción a que lo reconozcan, a que lo quieran, a que le retribuyan ese dolor basal del abandono y del no ser querido, ¿no? claro, es la expectativa. Claro, exactamente. Entonces el mandato a ser generoso, a dar, a regalar, a estar presente con los demás, pero no por una generosidad legítima, auténtica, sino que por una cuestión de retribución para sí mismo. Al final es un acto egoísta la generosidad. Eh, claro, egoísta, pero está mal visto eso, eso de ser egoísta está mal visto. Yo prefiero usar más bien egocéntrico, ¿ya? Egocéntrico, claro, Claro. narciso. Espera, Bueno, es lo que se le criticaba mucho a una iniciativa solidaria como la Teletón en Chile, donde las empresas mostraban lo generosas que eran donando una cantidad, pero en realidad era una especie de lavado de imagen, una especie de quedar bien, además que estaban vendiendo los productos con una imagen de marca solidaria. claro, pero fíjate, se estaban vistiendo con los ropajes del eneatipo 2
pero con intenciones que no eran de ser amados, sino de ganar dinero o de evadir impuestos. Una de dos, ¿ya? Claro, pero hacer también de sus marcas una marca amable, una Claro, buena claro, marca. con atributos bonitos, ¿no es cierto? ¿Estás viendo el gráfico en Sí, pantalla? señor. Sí, está Bueno, clarito, sí. mira, ese gráfico que está en pantalla es el mismo gráfico que está en el libro Enneagrama Eco, en la solapa, Sí, ¿ya? sí, señor. Atrás, En ese, colores, sí, sí, claro. que está más bonito aquí, ¿ya? Ok. Entonces, este es un cuadro resumen donde tomemos un ejemplo, digo, para que la gente luego vea eh, y pueda identificarse en qué eneatipo es la persona que está viendo este gráfico, ¿ya? Claro. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que el número del eneatipo está en la columna derecha? Sí, ¿Ya? Entonces, eso olvidémoslo por un momento. Lo importante es que si yo voy leyendo todas estas columnas horizontales, sí, me tienen que calzar todas conmigo, sí. todas, las 6. Ujú. Es decir, por ejemplo, este niño José Miguel Arcos, ¿ya? Entonces, te fijas, aquí está el miedo basal abajo, Claro, ¿ya? Este niño Arcos, por ejemplo, el dolor, le tiene miedo al dolor, al sufrimiento, al, al, al aburrimiento, sí, ¿no es cierto? Pero resulta que todos te van a decir, ah, pero es que todos le tenemos miedo al dolor y al sufrimiento, qué sé yo. No, pero una cosa es cuando es parte de tu estructura de personalidad o cuando estás teniendo un dolor circunstancial, por decirlo de alguna manera. claro. Entonces, vamos a la siguiente columna. Su objetivo, su mandato interno es ser feliz a toda costa, es decir, es huir de todo lo desagradable, problemático, aburrido, rutinario, qué sé yo, etcétera. Sí, tiene una compulsión como expectativa, ¿ah? A compartir todo aquello que le gusta y que le entusiasma en la vida y le cuesta quedarse callado cada vez que ve algo bonito y dice, oye, pero mira, mira, mira. ¿Ya? O algo que lee, lo quiere compartir y mostrarlo en pantalla, el libro de Byung-Chul Han que descubrió, ¿entiendes? Y a su vez, su, su característica, se me fue el cursor, aquí está. Su característica anímica es estar siempre estimulado. Sí. Estimulado quiere decir un poco hiperventilado comparado con las demás personas. ¿Ya? Me Y, estás desnudando, oye, Jaime, me estás y, desnudando aquí. y todo lo que busca en la vida son situaciones placenteras, sean, Claro, sean del tipo sensorial, comida, sexo, etcétera, etcétera, o la naturaleza, o todo aquello que produzca sensaciones de placer, no de armonía necesariamente, que ese es otro eneatipo, claro, ¿ya? Sino que de placenteras, claro. ¿ya? Bueno, entonces finalmente uno dice, sí, me coincidieron todas estas columnas, entonces pareciera ser que yo soy un eneatipo 7. Entonces Claro. reviso luego la columna de la izquierda y digo yo, a ver, en mi historia personal, el tema del rechazo como dolor basal ha sido transversal en toda mi vida. Sí. ¿Qué he hecho yo para no ser rechazado? He intentado que me acepten. Sí. ¿Y cómo lo he intentado? Siendo optimista, simpático, bromista, alegre, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, hay otro rechazo también en el eneatipo 3, pero Espérate, tiene otro condimento. ya vamos para allá. Entonces, Claro. te fijas que debajo del rechazo ahí en el enetipo 7 está el abandono. Sí, Ya. Entonces, ese es el dolor
basal número 2, el Claro, segundo en importancia. Entonces, en este caso tú eres la mezcla de esos dos dolores, ¿ok? claro, claro, Bien. Después, si nos vamos por esa misma columna y nos vamos al 3, también tenemos el rechazo, pero claro, el segundo dolor es la comparación. Al correcto. compararse, la persona eh, se transforma en alguien competitivo Ujú. y para lograr la aceptación busca otro camino que el eneatipo 7, no el de ser simpático, sino el de ser un hacedor y un exitoso. Y Claro, entonces vamos teniendo que en la columna del 3 ¿ya? Su miedo es a ser rechazado, su mandato es ser un hacedor, una cosa tras otra, imparable. claro, ¿Cuál es su expectativa? Una necesidad de reconocimiento, aplauso, etcétera. ¿Y cuál sí. es su estrategia de vida? Es destacar en todo. Si hay que jugar un partido de fútbol, meter un gol. Si hay que manejar un auto, manejarlo. Si hay que manejar un helicóptero, manejar un helicóptero. Ya sabes a quién me estoy refiriendo. Sí. ¿Ya? El winner, el winner, el winner. El winner y su objetivo es el éxito, ¿no es cierto? A Claro, toda costa. Con lo cual se transforman en personajes que están en el borderliner de ser mentirosillos sí, pues, o manipulador. aduladores y tramposines porque el fin justifica los medios. Y como tú decías, con una sonrisa siempre. Siempre con una sonrisa por delante, ¿ya? Claro. Porque ellos ya vienen del éxito, ya, porque saben que el éxito trae más éxito, Diste el ¿no es ejemplo cierto? del jugador Vidal, de Arturo Vidal, que es muy buen Arturo ejemplo. Vidal es una caricatura de un eneatipo 3. Claro, Bueno, hasta cuando está enojado se ríe. claro, mira, este gráfico, que es un cuadro resumen, que yo he tomado un ejemplo simplemente, pero es para explicar todo lo que hay detrás de este gráfico, Claro, ¿m? claro, Que son las tipologías de los seres humanos y cómo claro. entender Oye, Jaime, los sí, comportamientos e incluso hasta poder predecir. Por ejemplo, un eneatipo 3 jamás se va a rendir ante un fracaso, lo va a negar. Por ejemplo, claro. tenemos a Nunca se Donald baja los Trump. brazos. Donald Trump todavía Se baja los perdió brazos. las elecciones anteriores. Bien. Y como no soporta el fracaso, se postula de nuevo. Y como ve Claro. que podría fracasar con Kamala Harris, lo que hace es utilizar todos los recursos y miente y miente y miente y miente e inventa cada cosa alucinante con Sí, tal de ganar. ¿Ya? sí, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos describiendo a Trump en un eneatipo 3, pero también hay que aclarar que entre los eneatipos 3 o 7 o lo que sea, hay tres niveles, el malsano, el promedio y el sano. Claro, Los eneatipos sanos son más difíciles de distinguir unos de otros, porque vienen saliendo en niveles de conciencia, vienen saliendo de las sombras. claro, Entonces, claro. a la luz se ven sus virtudes, ¿no es cierto? Claro, yo me imagino un Gandhi era un winner, pero un winner bueno. No, Gandhi era un eneatipo uno, Mira, un claro, eneatipo uno que era absolutamente fundamentalista, claro, ¿ya? Lo que pasa es que con una causa noble. claro, por eso te digo. Bin Laden también es eneatipo uno, Claro, pero en otra dirección. ¿Por Hitler debe haber sido uno también. quién? Hitler, No, ¿no? no. Mira, hay una teoría con Hitler. Muchos dicen que era eneatipo 8, el tema del poder, Ah, ya, ¿ya? tienes razón. Claro. El poderoso. Y hay otros que afirman que es eneatipo 6 contrafóbico, que es otra clasificación, Ah, miércoles. ¿ya? El 6 Oye, contrafóbico es alguien que tiene tanto miedo que se transforma en un autoritario terrible, claro, ¿ya? claro, claro. Bueno, sí. Oye, ahora, pucha que debe ser difícil llegar solo, solo, uno solo por sí mismo, a detectar estas cosas por el miedo basal, a no confundirse. Yo me habría confundido solo
Entre el Y 3 y el 7 me hubiera confundido fácilmente. O sea, no, es, es- claro, es difícil buscar el autoconocimiento sin ayuda. sí, mira, lo primero es tener el marco conceptual de todo esto, claro. ¿M? Y luego, una vez que lo tienes claro y sabes que opera porque lo puedes visualizar en otras personas, por ejemplo, si yo tengo una mamá que es súper, súper meticulosa, ordenada, criticona, Consoladora. hincha pelotas literalmente, ¿no? Entonces yo Mm, estoy ante una mamá eneatipo 1, ¿ya? Ahora, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor la mamá no es uno, sino que proviene de la cultura uno de la familia de origen de ella, claro, ¿ya? Y si claro. además se crió en Alemania, que es el eneatipo de Alemania, entonces tenemos la tormenta perfecta, ¿ya? Ya, Y a lo mejor esa mujer, fuera del contexto de su rol de madre y en un viaje a Estambul, resulta que se sueltan las trenzas y era otro eneatipo. ¿Entiendes? claro, claro, Entonces, claro, todo esto te lo estoy relativizando porque eh, para no caer en la rigidez de que sino en herramienta para comprender el comportamiento humano. claro, ¿Mm? claro. Y para poder canalizar sanaciones o formas Claro, de porque si a mayor mí bienestar. si a mí me ¿Mm? llega un eneatipo 8 con depresión a la consulta, con síntomas de depresión, y me llega un eneatipo 4 con síntomas de depresión que son los mismos, que no duermen, que están con angustia, que están Claro, tristones, que quieren estar encerrados en la pieza, que no quieren sí, salir ni verse con nadie. Esos son síntomas de depresión, ¿no es cierto? sí, Bueno, sin embargo, la estrategia de sanación de ambos genotipos va a ser completamente diferente desde mi punto de vista. Y eso es claro, lo que yo les ofrezco a los psicólogos sí, como complemento a lo que ellos han estudiado en la Escuela de Psicología. sí, ¿Mm? sí. Que es ¿Y cómo un, te lo reciben? ¿Cómo te lo reciben? ¿Bien? Algunos bien, otros no. mira, los más abiertos son los psicólogos transpersonales. Claro, me En imaginaba, sí. general, hay mucha rigidez y duda de que esto sea útil, ¿no? Sí, Ellos están con clasificaciones más bien de enfermedades mm, mentales, ¿no? mm, sí, Tendencia a ser paranoico, a ser claro, esquizofrénico o narcisista, etcétera. Ahora, mm, yo he hecho un cruce también con esas enfermedades, con mi enigrama, de las predisposiciones. Por ejemplo, el negativo 7 y ujú, el 3, curiosamente, que hablábamos recién, tienen predisposición al narcisismo. claro, ¿Eh? En claro, cambio, hay otros genotipos que no tienen predisposición al narcisismo. Y curiosamente coincide esto con la clasificación que yo hice de los niveles de autoestima en cada uno de los genotipos. mm, Curiosamente coincide.